Buenas. Vamos a hablar un poquito más del proyecto Arrendajo de esta campaña, la campaña 2020-2021. Del año pasado, 2019-2020, pues fue como de iniciación, de rodaje, de aprendizaje, y ahora nos hemos marcado la nueva operación de forestación a partir de la comunidad popular consciente y no de las instituciones, con el fin de hacer, vamos a ver, 200.000 personas, que consiga cada una 10 kilogramos de bellotas si los plante, con lo cual tendríamos 2 millones de kilogramos de bellotas bajo el suelo con posibilidades de germinación. De ahí saldrían, según mis cálculos, unos 10 millones de árboles, 10 millones de quercus, encinas, robles, quejigos, alcornoques, coscojas. Bueno, pues este es el objetivo de la campaña. Como sabéis, queremos hacer los 20 años, o sea, del 2019 al 2039. Y esto significaría un salto adelante enorme en la forestación de un paisaje que se nos está yendo hacia África, se nos está desertificando, como es la península ibérica. Pero claro, hay que entender cómo y de qué manera queremos hacerlo. No sé si recordáis hace años, ya hace 30 años o 40, cuando en la época de los incendios forestales se decía aquello de si un monte se quema, algo suyo se quema, con el objetivo de implicar a las personas y que vieran el monte como algo propio, no solamente como algo ajeno y tal. Pero a alguien se le ocurrió añadir lo siguiente: si un monte se quema, algo suyo se quema, señor conde. Esto era una broma sobre que una parte muy importante de los montes, de los bosques, de las tierras, como habían sido privatizadas, habían sido convertidas en propiedad particular. El tópico es que era de los señores condes. Esto no es verdad. La mayoría de las tierras desde hace muchos años son de sociedades mercantiles, y una parte muy importante de los ayuntamientos que han expoliado las tierras comunales al común de los vecinos y las han hecho propias. Las tierras municipales, en el 90% de los casos, son tierras comunales. Y para comprobar hay que pedirle al ayuntamiento que presente los títulos de propiedad. ¿Cuándo se ha hecho con esas tierras? ¿Cuándo las ha comprado? ¿Dónde están sus títulos de propiedad? No los tiene, simplemente ha ido desalojando al común de los vecinos y se ha hecho con estas tierras. Las tierras municipales, o sea, de los ayuntamientos, lo que suelen hacer estos es entregarla de una forma que es una corruptela intolerable a las personas adscritas a los partidos políticos que han ganado las elecciones en dicho ayuntamiento. Se arriendan, por ejemplo, para ganado, o se arriendan a veces para sacar madera, a veces también algunas pocas para cultivo. Yo recuerdo que estuve en un pueblo de la provincia de Burgos que tenía 2.000 hectáreas de comunal, pero un comunal municipalizado, es decir, un comunal que ha sido robado, expoliado, apropiado por el ayuntamiento a los vecinos. Y allí lo que se dedicaba pues era ganado vacuno de carne. Era un sitio precioso, yo lo vi en otoño, la hierba era maravillosa y el árbol dominante era el haya. Me dio mucha pena que los vecinos no estuvieran dispuestos a pedir explicaciones al ayuntamiento y a volver a los usos tradicionales de gestión del comunal por el concejo o la junta vecinal. Bueno, dicho esto, voy a lo siguiente. Queremos forestar, queremos poner bellotas, ya sabéis, cogerlas, ponerlas. ¿Pero dónde? Principalmente en tierras comunales. No queremos mejorar las tierras del señor conde, de las sociedades mercantiles, de propietarios privados, porque esto significaría que si se lo mejoramos, pues luego esas tierras pues ganan valor. No me opongo absolutamente, si no tenéis dónde hacerlo más que en tierras privadas, pues hacerlo en tierras privadas, ¿no? Hay muchas tierras privadas que no tienen un uso específico, están semiabandonadas y bien, ¿no? Pero si podéis, hacerlo en el comunal. Queremos forestar el comunal. Hay 5 millones todavía de hectáreas de comunal, pero en realidad solo es de comunal cuando aparece como comunal. Estos cálculos no sé cómo los han hecho, quizá incluyan o no incluyan las tierras municipales, las tierras propiedad de los ayuntamientos, propiedad entre comillas, que se ha ido aprovechando los ayuntamientos, de las cuales se lucran los gerifaltillos y gentecilla de los partidos políticos.
¿Cómo se averigua qué es comunal? Pues en un sitio determinado el ayuntamiento tiene la obligación legal de informar al vecindario de cuáles son las tierras comunales allí, pero luego decir que os informen también de las tierras municipales, de las tierras de la comunidad autónoma y de las tierras de las entidades y organismos estatales centrales. Entonces, todas estas tierras, la mayoría de ellas son tierras comunales. Entonces, en su día, o ya mismo, si queréis vosotros librar esa batalla individualizada o con equipos de trabajo, tenemos que empezar a pedir títulos de propiedad. A ver, ayuntamiento, presente sus títulos. Comunidad autónoma, diputación provincial, todos ellos, títulos, títulos, títulos. Si no hay títulos, es que son tierras comunales. Una manera de probar esto, que a veces algunos jueces, tengo entendido que lo han admitido, es pedir a la gente más mayor que diga cómo había un uso y un aprovechamiento comunal cuando ellos eran niños. Es decir, se habla con la gente mayor, por ejemplo, mujeres de 90 y tantos años, hombres de 80 y tantos, y se les pide que hablen de cómo era allí el aprovechamiento, si era libre la recogida de bellota, el sacar corcho, el entrar allí, por ejemplo, a pastar el ganado, a hacer leña, todos estos usos comunales, si son así, entonces rogar a estas personas que hagan un escrito que puede ser a mano, lo hacéis vosotros, o bien también se puede escribir en el ordenador, y luego pongan su DNI y firmen. Porque como son personas muy mayores, pues van faltando. Y esto en un momento dado se puede utilizar para decir, cuidado, que estas tierras son comunales, porque hace 60, 70 años se utilizaban de manera comunal, había un uso comunal. Y entonces luego estos documentos los guardéis con mucho cuidado, los archiváis en varios sitios, en papel y en digital, para en algún momento de la reivindicación poder llevar adelante la lucha. Pero lo que necesitamos es una junta vecinal. El segundo paso sería explicar a las vecinas y los vecinos que se constituyan como concejo o como junta vecinal y vayan haciendo una serie de trámites para la reclamación del uso y dominio colectivo de las tierras comunales según el uso inmemorial o el uso de la tierra, y se vayan a tomar por saco los ayuntamientos y los partidos políticos. Pues nada, ya me contaréis estas andanzas ahí, que también puede ser para aplicar y probar que son comunales. También se puede hacer buscando documentos en el archivo municipal que lo expliquen, ¿no? Se puede ir allí, ¿no?, al archivo municipal y encontrar cómo se hizo la desamortización en vuestros pueblos o en vuestros barrios y ver realmente qué quedó. Porque aunque el Estado cogía y declaraba bienes nacionales una porción importante de tierras, no todas se vendían. O sea, algunas se vendían y se privatizaban. El Estado se quedaba con el dinero, pero otras no se llegaron a vender y quedaron ahí en un limbo raro, bienes del Estado, bienes nacionales, que al final pues los gestionaban los ayuntamientos o las diputaciones o quien fuera. Esto requiere un estudio que hay que hacer y con el tiempo tendremos un mapa de todo los territorios sometidos al Estado español sobre las condiciones de comunalidad y no. Y ciertamente las tierras de propiedad privada que en un tiempo fueron comunales, pues hay que ocuparlas. Y luego los señores estos que se entiendan con el Estado, ¿no? El Estado vendió lo que no era suyo, pues entonces ahora que indemnice a estos que son ahora los propietarios privados, y que este lío entre el Estado y los propietarios no nos interesa. Nosotros queremos nuestras tierras, las que han sido nuestras. Y esto es el asunto que se está haciendo en la provincia de Toledo, en los Llévenes, que la gente ha reivindicado tierras que eran propias y que se desamortizaron hacia el año 1820. He perdido la orientación de cómo va ese pleito que se estaba haciendo legalmente. O sea, hace años que no me informo, pero bueno, pues hace quizá ya 7, 8 años todavía era un asunto bastante representativo y bastante interesante. Así pues, forestal principalmente en el comunal. Coged las bellotas, si en estas tierras comunales están muy desarboladas y no podéis cogerlas allí, cogerlas de encinas o algún otro quercus próximos, guardarlas, ya sabéis todo lo que tenéis que hacer, no estén picadas, no estén vanas, estén en buena posición, y entonces las ponéis en un agujerito, dejando encima 3 centímetros y a partir de ahí saldrán. Hay que tener paciencia, solo una de cada 20 y como 1 kilo de bellotas. A ver, no quiero equivocarme, estoy hablando de memoria, pero me parece 1 kilo de bellotas tiene entre 80 y 100 bellotas, pues entonces de cada kilo que pongáis saldrán 5 arbolitos.
5 arbolitos. Depende mucho también de las cualidades de la tierra, de la capacidad germinativa. Las bellotas son muy desiguales, algunas están muy antropizadas, es decir, se nota que son el resultado de muchos procesos selectivos. Y al ser más antropizadas, pues son más difíciles de hacer germinar, mientras que otras que son más pequeñajas, más amargas y tal, pues tienen más fuerza, son más agrestes, más silvestres y tienen más poder germinativo, pero luego tienen menos bocado porque tienen menos cantidad de masa masticable y también pues son peores en el sentido organoléptico, o sea, cuesta más desamargarlas y tal. Bueno, pues esto respecto a forestar el comunal. Ahora quiero enseñar uno de mis libros favoritos, que es este, se llama Árboles singulares de la Sierra del Rincón. La Sierra del Rincón es la que está en el extremo noreste de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es aproximadamente un triángulo, y entonces en este triángulo la parte noreste es la Sierra del Rincón. La cabecera, la villa cabecera de la Sierra del Rincón es Pradena del Rincón, que por eso se llama Pradena del Rincón, no porque esté en un rincón. No me preguntéis por qué se llama Sierra del Rincón, porque no lo sé. Es decir, es Somosierra al este. O sea, según vamos hacia Burgos, hacia el norte, nos quedaría al este. Es un sitio interesante. Estos árboles de la Sierra del Rincón, no sé por qué no introducen abedules. Sin embargo, allí hay un abedular muy interesante, casi al pie, a mano derecha, o sea, al este de Somosierra. Y el abedular es un árbol maravilloso, a mí me encantan los abedules, esa corteza blanca parece que es un material sintético. Bueno, con ella se fabricó en tiempos pan, se rayaba y se fabricaba. Pero ahora quiero señalaros otra cuestión, que es cómo allí, en Puebla de la Sierra, que es uno de los lugares de la Sierra del Rincón, la Sierra del Rincón podemos decir que tiene Pradena del Rincón, luego Montejo de la Sierra, donde está este hayedo relíptico, esta cosita ahí da un poquito de pena. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que no llega ni una hectárea. Bueno, luego está también Horcajuelos de la Sierra, la Iruela. La Iruela es muy interesante por los melojos. Yo he disfrutado mucho yendo a la Iruela por los melojos. Por cierto, la palabra Iruela yo entiendo que viene de la palabra euskérica iru, que significa tres. Entonces, Iruela, pues significa tres algo, ya se me escapa. Y luego la Puebla de la Sierra. Lo importante es ver cómo una actividad forestadora que se hizo en la Puebla de la Sierra hace años, pues todavía existe todavía, ¿no? Mira, os quiero enseñar aquí esto que se ve, ¿ves? Aquí veis el Prunus sabium, o sea, el cerezo. Prunus sabium es cerezo. Supongo que lo verá la cámara, ¿no? Se ve aquí el cerezo florecido y luego el fondo las montañas cubiertas de nieve. Es una imagen preciosa, ¿no? Preciosa. Y aquí nos da un cerezo que dice lo siguiente: circunferencia normal a 1,30 metros de altura, 2,70 metros de circunferencia. ¡Wow! Esto es estupendo. Circunferencia en la base, pues 2,70. Bueno, que altura 16 metros. Diámetro de copa 17 metros. Es todo un señor árbol. Un señor árbol. Bien, pues este árbol fue plantado por don Gregorio Álvarez Fernández. Aquí es maravilloso saber que alguien hace 60 años plantó un cerezo y hoy podemos nosotros observarlo. Y este se llama cerezo de la Mala Colá. Pero luego también en el término de la Puebla de la Sierra hay otro que se llama cerezo del Puente de las Cabras. Y podéis ir a verlo, yo he ido, ¿eh? Los árboles a veces se degradan mucho y de repente llegas y dices, ¡buf! ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? El árbol se ha ido a hacer gárgaras. Bueno, espero que no tengáis suerte. Yo hace mucho que no voy por allí, ¿no? Vamos a ver, este árbol es todavía de... En este caso la altura es 20 metros. No, la altura es 14 metros y el diámetro en la copa 20 y la edad aproximada 60 años. Eso significa que alguien, este hombre que se llamaba Gregorio Álvarez Fernández, hace 60 años plantó el árbol. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué procedimiento utilizó? No lo sabemos. Esto se ha perdido, pero se conserva la memoria, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque aquí podemos ver el árbol, también el cerezo, el Prunus sabium,
aquí está florecido en la primavera, aquí está pues en el otoño ya con las hojas ya marrones, aquí en el invierno deforestado y aquí en verano. Es interesante saber también que dice propietario de la tierra, Ayuntamiento de Puebla de la Sierra. Va a ser que no, va a ser que no. Esto de que el ayuntamiento sea propietario, entrar en sospechas inmediatamente no es verdad. Estoy seguro que eso son tierras comunales y hay que ir allí y entrar en firme combate con el ayuntamiento que demuestre que eso es tierra que ellos han comprado. Y si no, es un terreno libre para el vecindario y tenemos que reivindicar todos los terrenos libres y hacer como este hombre, pero porque es muy interesante que se conserven los árboles de 60 años de Prunus sabium, tanto en dos espacios distintos del mismo pueblo, ¿no? Ya sabéis que, aunque esto es una variedad cultivada, porque el primero de los cerezos, el cerezo del Puente de la Cabra, es de la variedad añoro, y el segundo es de la variedad negral. Pero en toda esta zona que ya está pegando con la provincia de Guadalajara, que son tierras frías, bastante frías, hay muchísimo también cerezo silvestre, que son estas cerecitas pequeñas, que cuando están más maduras llegan a un color rosado pálido, incluso algunas nunca dejan de ser en parte blancas, tienen poca carne, tienen poco sabor, pero son muy interesantes para los pájaros. Tener en cuenta que Prunus avium significa aviones de aves. O sea, el prunus que se comen las aves, podríamos decir, las prunas, ¿no? Que son las variedades también de las cerezas y las ciruelas. También en esta zona hay muchas ciruelas silvestres. No he conseguido, como en este caso, encontrar algún árbol, algún ciruelo silvestre que podamos saber quién lo ha plantado. Tengo que deciros algo. Yo he comido muchísimas ciruelas silvestres y hay que esperar, son tardías, son muy ácidas, pero si uno espera a finales de septiembre, primeros de octubre, son de un sabor maravilloso, maravilloso. Yo me he inflado literalmente, me iba por ahí, como muchas zonas de Soria, de Guadalajara, de mi tierra, eran habituales, porque aquellos son silvestres, ¿no? Son cirulitas chiquititas. También quiero decir que se cogían antiguamente para dársela de comer a los cerdos para la matanza. No podéis imaginar el sabor tan bueno, tan buenísimo, que luego tenían los jamones, los torrenos, los tocinos, con estos cerdos a los que se le daban cubos y más cubos un poquito antes de la matanza. La matanza se solía hacer pues a principios de diciembre, pero desde pongamos el 20 de septiembre al 20 de octubre se le proporcionaban muchos cubos de estas ciruelas que luego impregnaban la carne de un sabor y un aroma maravilloso. Tenía que decir una cosa también más, que tenemos que hacer también una forestación con arbustos. Por ejemplo, con todo el tipo de estos arbustos que forman el sotobosque con el endrino. El endrino, que también es un arbusto muy cercano a los cerezos y sobre todo a los ciruelos, pues proporciona las endrinas, que son interesantes. Tengo que decir que a mí el pacharán es el licor que más me gusta, me entusiasma el pacharán, moderadamente, yo nunca me he emborrachado ni pienso hacerlo, pero un pacharán con un anís dulce pues queda estupendo, ¿no? Pero también son muy útiles para los pájaros, para muchas variedades de aves que encuentran en ellos su alimento imprescindible. Sería maravilloso que dentro de 60 años una generación nueva, en fin, quiero ser optimista y pensar que va a haber nuevas generaciones, que va a haber algo, que va a haber gente dentro de 60 años, y lo digo esto casi a punto de echarme a llorar, tal como están las cosas, alguien pudiera venir y decir, mirad, todos estos quercus de aquí fue una gente que vino hace 60 años, los puso a partir de una bellota y ahora ya son árboles que tienen tanta altura, tanto diámetro de circunferencia en la base, tanto diámetro de copa, etcétera, etcétera, y que ahora los niños de la época, suponiendo que en la época haya niños, hay algo que no sea destrucción, puedan coger las bellotas. Eso también os animo a que, vale, las bellotas silvestres, ásperas y tal, que te dejan la boca, que no las puedes comer, están bien, ¿no? Porque, bueno, pero de vez en cuando también comer bellotas que se puedan comer. Yo he comido muchísimas, un poquito amargas, te acostumbras luego al sabor y ya casi no lo notas, ¿no? Las más grandes, más gordas y mejores de las encinas y de algunos robles pocos, son comestibles y os ruego, por favor, que cojáis de ellas. Si vais a coger 10 kilitos, pues 8 de estas y las pongáis. Y luego la gente que venga después de nosotros, pues pueda algún día cogerlas, asarlas, hacer pan de bellota con ellas, hacer espaguetis, hacer cerveza, alimentarse de ellas. Os cuento
alguna cosita más, que es la madera de cerezo del Prunus sabium era muy utilizada en la sociedad rural tradicional para construir los rabeles. Una parte muy importante de los rabeles eran de madera de cerezo. A mí esto me encantaba mucho porque si fíjate el cerezo da esta fruta deliciosa, tiene un componente estético maravilloso. A mí los cerezos me gusta verlos no tanto cuando están florecidos como cuando tienen el fruto, porque esas hojas de un verde tan intenso con ese color rojo coral es maravilloso. Yo que vivo en una gran ciudad, hay un sitio de un cerezo que está cerca de mi casa, que es una propiedad allí de una finca, pero se puede ver. Y entonces observo que va allí la gente a hacer fotografías y eso me entusiasma y me llena de confianza en el futuro de la humanidad. En dos épocas del año, cuando está florecido, que es por abril, y cuando está ya la cereza en su punto, que es pues por junio, por hacia el 15-20 de junio, vienen con los teléfonos y hacen sus fotos y se los llevan. Y la verdad es que el componente estético es enorme. Pero también me agrada y me alegra mucho saber que se pueden hacer el rabel, que es este violín rústico que aparece en todos los templos románicos. Bueno, que sean todos no, pero las tres cuartas partes aparecen allí tocando el violín, ¿no? Los hombres tocaban el violín en nuestro medievo maravilloso y las mujeres el pandero, la pandereta, como se decía en el norte, eran pandereiteras. Y bueno, pues vamos a ver si en el futuro, además de los quercus, nos ocupamos de todas estas otras variedades, como son los cerezos silvestres, los ciruelos silvestres. Yo recuerdo que hace 30, 40 años, grupos de personas magníficas hicieron luchas enormes en muchos pueblos de la provincia de Guadalajara para preservar bosques de cerezos que iban a ser destruidos. Bueno, pues todas estas tonterías que se les ocurren al ministerio de no sé qué o al ministerio no sé cuánto. Entonces hubo una época incluso en que se encadenaban a las máquinas para que no pudieran meterlas por los caminos que habían en estos bosques magníficos de cerezos y de ciruelos silvestres. Y yo alguna vez estuve allí con ellos, estoy hablando de acontecimientos de hace 30 años, quizá alguna persona que me escuche participó allí, me gustaría mucho que lo contara, aquella epopeya, aquel acto heroico y magnífico que se hacía también, porque estaban al acecho, esperaban que viniera el mal tiempo, de las lluvias, del frío, para meter sus máquinas horripilantes. Y tenemos que mirar todo esto, tenemos que saltar de los quercus, ahora tenemos que seguir, pero todo el año hay que darle cerezos, ciruelos, aquí también las sayas, bueno, las sayas un poco pobretonas aquí de Montejo, también el pino silvestre, habla del castaño, en esta zona hay castaños dispersos, yo he visto algunos, me han encantado, el castaño es un árbol precioso, las hojas del castaño, me gusta esa energía, ese vigor que tiene la hoja del castaño, pero ya son pocos, ya son ejemplares aislados, esto es una pena. Algún día también haremos una recogida de castañas y una forestación con castañas. Tienen que ser castañas autóctonas, a ver si le ganamos la batalla a la tinta y bueno, a todas estas otras enfermedades, ¿no? De esta otra que, ¿cómo se llama? Bueno, pues estas enfermedades del castaño. Y también habla del pino silvestre. Yo soy muy entusiasta del pino silvestre porque me parece que es un pino autóctono magnífico. Y el abedul. En las tierras estas de la Sierra del Rincón, claro que puede haber abedules. Me queda alguna duda si los veranos ahora ya con el cambio climático este horrible no estarían en condición difíciles, pero bueno, por intentarlo nada se pierde. Tenemos que estudiar cómo se reproducen las abedules. Y os emplazo para una próxima charla sobre las sabinas. ¿Os gustan las sabinas, verdad? ¡Ah, qué árbol tan maravilloso! Yo conozco algunos sabinares en el oeste de la provincia de Soria, con árboles de hasta 20-25 metros. Habéis olido la madera de sabina cortada, es maravillosa, y el color, esas vetas que tiene, en parte amarillas, en parte rojas. Bueno, lleva bastante tiempo, como se prohíbe su corta, y ahora ya pues hay buenos sabinares. Vamos a ver, me duele decir que hay buenos sabinares porque se ha prohibido su corta. Bueno, la vida es muy complicada y a veces uno tiene que aceptar desde la experiencia lo que no acepta desde la interpretación del mundo. Pero el caso es que es así, en la provincia de Segovia hay sabinares magníficos, es un árbol precioso o un árbol prehistórico, porque es un árbol muy primitivo, ¿no? Que no ha evolucionado, y entonces a ver si un día le dedicamos un espacio
a la sabina. Y también haremos, aunque es dificilísimo, ya sabéis lo difícil que es hacer germinar los frutos de las sabinas, las semillas de las sabinas, pero bueno, lo intentaremos. Y a partir de todo esto queremos conseguir un núcleo importante de gente organizada en la base, en el plano local, que se preocupe por los árboles todo el año, por los árboles y por los arbustos. Hay muchos arbustos, vamos a hacer una lista de 20 arbustos para aquellos arbustos que vamos a promover como sotobosque. No hay bosque sin sotobosque, eso es así. Y entonces el bosque natural tiene que llevar su sotobosque y tenemos que meterlo para a partir de ahí promover una gran variedad de la fauna, de aves, pero también de muchos tipos de animales pequeños, medianos, que se alimentan de todo esto. Muy bien, amigos y amigas, pues adelante con las bellotas. 10 kilitos. Y si son 15, mejor. Y si son 20, mejor. Hasta la próxima.